Quiero llevarles en esta hora al Evangelio de Juan, capítulo 15. El Evangelio de Juan, capítulo 15. El tema de hoy es, ¿cómo llevar fruto para Dios? Y esa pregunta la respondemos en estos versículos que queremos ver del 1 al 5. Y allí se responden estas preguntas. ¿Cómo llevar fruto para Dios? ¿Cómo no llevar fruto para Dios? ¿Qué es el fruto que Dios quiere que llevemos? ¿Quién produce el fruto? ¿Cómo nos poda Dios? Todo eso brevemente queremos ver en estos versículos del 1 al 5 de Juan 15, que dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Verso 4 de Juan 15. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. De eso está hablando Jesucristo aquí con los discípulos en esta noche, que todavía es esa cena pascual que tienen en el aposento alto antes de que Cristo vaya al Getsemaní. Jesucristo comenzó a platicar con ellos allí en Juan capítulo 13, tuvieron la cena, Jesús instituye la cena del Señor que nosotros celebramos. Y todo el capítulo 14, 15, Jesucristo está aquí hablando con sus discípulos, preparándolos para su partida. Y luego Jesucristo ya en el capítulo 17 aquí de Juan es cuando está en el Getsemaní. Pero son muchos versículos que Jesús está con sus discípulos preparándolos para su partida. Y lo que encontramos en primer lugar aquí en Juan 15 es esa frase: yo soy la vid verdadera. Esta es la séptima vez en el Evangelio de Juan que Jesucristo utiliza esa frase yo soy. Recuerdan que hemos dicho ya varias veces que hay 7 veces que Jesús usa esa frase exclusiva del Evangelio de Juan, yo soy. Y algunos de ustedes recordarán meses atrás cuando hemos empezado a ver esto, donde Jesús ha dicho en el libro aquí de Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. Juan 8, yo soy la luz del mundo. Juan 10, yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor. 4 frases que las dijo públicamente. En Juan 11 dice la quinta frase solo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y en Juan 14, solo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora en Juan 15, solo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. 7 frases llenas de significado para nosotros, que no las vamos a ver a todas porque ya las hemos visto. Ahora, ¿por qué Jesús usa esta imagen de una vid? Nosotros aquí no entendemos quizás muy bien esto, porque no estamos familiarizados con las vides. En Jerusalén, ni en Palestina, ni en Israel, sí, porque es tierra de uvas. En Guatemala no. A nosotros nos pega mejor si Jesús hubiese dicho yo soy la planta de café, ¿verdad? Pero Jesús está en un lugar donde ellos veían vides todos los días. Todos los días. Para ellos era familiar ver uvas. Hoy en día también. Por eso Israel produce vino. Y usted puede notar la latitud o altitud respecto al ecuador de ciertos países. Israel, España, o mejor dicho, Israel, España, California. 3 lugares que se producen uvas y vino. De la misma altura, digamos, pero para el sur del Ecuador, a la misma altura, Australia, Sudáfrica, Argentina y Chile, que también producen vino, porque hay muchas uvas, se da cuenta. Y en Israel es una tierra de uvas y la figura símbolo de la nación de Israel en el Antiguo Testamento y en la época de Jesús, ¿saben cuál era?
las vides. En las monedas tenían dibujados en relieve las vides. Nuestro símbolo aquí quizás es el quetzal, ¿no? Que yo nunca vi uno, como platicábamos, que siempre dice, cuidado que hay quetzales. No, yo nunca vi un quetzal. El pájaro, ¿no? Pero bueno, es el pájaro emblema nuestro, es el símbolo de Guatemala, ¿verdad? En Israel eran las vides, las monedas de los macabeos, tenía vides talladas y eso es algo, era típico y normal para ellos. En el templo en Jerusalén tenían en el lugar santo, creo que era un gran relieve de una gran vid incrustado allí, porque ellos, eso eran ellos. Y cuando leemos en el Antiguo Testamento, que hay muchísimos capítulos, encontramos que el Señor o Dios dice que Israel era la vid que Dios había plantado. Pero lastimosamente no cumplió el propósito para el cual fue plantado. Por eso dice el Salmo 80, como una planta te saqué de Egipto y te planté en la tierra prometida, pero no diste frutos. Podemos leer en Isaías todo el capítulo 5, donde Dios dice, Israel ha sido una planta de vid, pero ha dado uvas silvestres y agrias. Podemos leer el capítulo 2 de Jeremías, donde dice lo mismo. Dios dice, el pueblo de Israel era mi viña, pero es una viña que tiene uvas degeneradas que no sirven para nada. En el Antiguo Testamento Israel era la vid, pero ahora viene Jesús y dice, yo soy la vid verdadera, no una falsificación como terminó siendo el pueblo que era el pueblo de Dios, ya no. Yo soy la vid verdadera. Y ellos entendían muy bien esa imagen. Ellos asociaban a Israel con la vid de Dios. Y Jesús le dice, ya no más. El pueblo de Israel no es mi viña. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los israelitas pensaban que porque ellos eran israelitas, porque tenían ese nombre, eso les daba a ellos la autoridad de ser una vid del Señor. Y el Señor Jesucristo aquí viene a decirnos que cualquier nombre o característica o cualidad externa que alguien tenga no le da el derecho de ser una rama del Señor hoy en día. Porque los judíos pensaban que por ser judíos pertenecían al Señor. Y hoy en día mucha gente puede pensar algo similar. Porque yo voy a la iglesia 20 años, soy del Señor. No, la Biblia nunca dice eso. Porque yo me bauticé, soy del Señor. Porque sigo a tal youtuber que es cristiano, soy del Señor. O porque voy a tal concierto de jóvenes, soy del Señor. No, aquí el Señor no está diciendo eso. El Señor aquí nunca dice, el que permanece en la Nazaret está en mí. El que permanece con tal predicador está en mí. El Señor dice, el que permanece en mí. No es ninguna caracterización externa. Ah, mi padre fundó la iglesia, ¿y eso qué? Mi tío fue pastor, ¿y eso qué? No, es el que el individuo permanezca en el Señor. Las vides eran tan normales y comunes que por eso el Señor usa esa imagen. Ahora, en la casa de mi mamá hay vides. Ahora cuando yo fui a dejar a mi mamá, estaban ahí las plantas chiquititas, era solo el tallo. Y parecían todas secas. Pero lo que pasa es que se las podó hace unos meses, y eso ahora cuando viene la primavera en 2 meses, pero queda todo con ramas y hojas y uvas impresionantemente, increíble. Pero las características que tienen esas ramas que uno les corta a las vides es que no sirven para nada. Las ramas de las vides son fibrosas, no son sólidas. Uno les pone en fuego y se queman y en 2 segundos se apagó. Y ni brasas hay nada, no sirven para nada esas ramas. Y el Señor dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Le dice a los discípulos, yo soy la vid verdadera. Porque el Señor aquí está hablando a ellos de que los judíos no sirven, son estériles, no dieron fruto. Pero el Señor no solo se refiere a ellos, se refiere a nosotros. Porque el Señor aquí le está hablando también a los cristianos inútiles, que no sirven para nada, que no dan fruto, que porque creen que están en una religión, les hace ser una rama del Señor. Y el Señor dice, el que permanece
en mí, que ya vamos a ver lo que significa. Nos preguntamos entonces, ¿de qué está hablando el Señor? Y está hablando de los judíos que nunca le aceptaron, que son estériles, que no dieron fruto. Está hablando de los cristianos también. Está hablando de aquellos que nunca aceptaron a Cristo. Está hablando de aquellos que aceptaron a Cristo y dicen Señor, Señor, pero nunca le obedecen. Está hablando de los cristianos que le abandonan. Está hablando de los cristianos que no dan fruto para el Señor. La pregunta es ¿cómo dar fruto? Y acá el Señor dice en el versículo 2, toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, ¿qué hace el Señor? Dice en el verso 2, la poda. ¿Para qué? No solo para que dé fruto, sino para que dé más fruto. Para que dé más fruto. Noten, no da fruto, fruto, más fruto. Y en el verso 8 dice, mucho fruto. Noten la diferencia, noten la progresión. Verso 2, no da fruto, fruto, más fruto. Verso 8, mucho fruto. ¿Cómo llegamos ahí? La palabra clave en estos versículos, en los versículos 1 al 17 de este capítulo, la palabra clave es permanecer, que aparece 11 veces. No fruto, fruto, más fruto, mucho fruto. ¿Cómo llegar? Permanecer, dice el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo damos frutos? El Señor aquí dice, toda rama que da fruto, la poda. Es igual que cuando nosotros tenemos una planta en la casa, ¿verdad? O un árbol. O como dicen en Guatemala, un palo. Cuando a mí primero me dijeron, tengo un palo de naranja, yo no sabía lo que era. Porque para mí eso es un árbol, ¿eh? Pero bueno, palo. Bueno, si usted tiene un palo de durazno o una planta, usted sabe que hay que llamar a un jardinero si compra una tijera o un cuchillo, una tijera de jardín. Hay que podar la planta para que en la próxima temporada dé mucho fruto, ¿verdad? Hay que podarla. Ahora, el Señor está diciendo que nosotros somos sus ramas. ¿Cómo nos poda el Señor? Es la pregunta. Cuando podamos una planta, y el Señor cuando nos poda, eso duele. Y el Señor nos tiene que podar para progresar en la vida y llevar fruto y más fruto. Ahora, a mí no me gusta la poda y yo sé que a nadie le gusta que el Señor lo pode. Pero le voy a dar algunos ejemplos como el Señor poda. ¿Cómo o por qué podamos una planta o un palo? ¿Por qué o cómo? Le quitamos lo que nos sirve. Le quitamos los hongos, la tierra que nos sirve, la abonamos, trabajamos la planta, vamos cortando las ramas secas para que haya más energía y que vuelva a producir. El Señor hace lo mismo con nosotros. Debe quitar lo que impide que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Y cómo lo hace el Señor? Nos tiene que cortar lo que nos sirve y no funciona. ¿Qué puede ser? Si yo soy orgulloso porque tengo cierto dinero en el banco y eso me está haciendo depender de mí, el Señor tiene que hacer algo para podar esa área de mi vida para que aprenda a depender solo de Él. Y puede hacer algo con esa cuenta bancaria, no sé qué. O puede quebrar el banco, en fin. Si yo dependo de mi salud porque tengo 30 años y voy al gimnasio y puedo hacer de todo y creo que nunca tendré 80, el Señor necesita solamente una pequeña tragedia que me suceda a mí para hacerme recordar que no puedo depender de mi físico en la vida. Una pequeña enfermedad para tocarme y para que aprenda a depender de Él. Si yo soy orgulloso por otra cosa, lo mismo, el Señor tiene que quitar el orgullo porque el orgullo va a impedir que yo dé fruto porque Dios no es orgulloso. El Señor puede podarme a mí quitándome a alguien que impide que dé fruto para el Señor. ¿Escuchó bien? Me puede quitar alguien, un novio, una novia, o un amigo, un socio en un trabajo que no es cristiano. Él puede quitar de alguna manera a alguien que impide que lleve fruto para Dios. Dios puede
hacer de que me critiquen justa o injustamente, porque eso es la poda que necesito para permanecer humilde ante Dios. Dios puede arreglárselas y tiene un montón de ideas para podarnos, pero quiero que sepa algo, la poda siempre es individual, como cuando podamos una planta o el jardín en la casa. Si usted tiene 4 plantas, usted no las poda al mismo tiempo. No es con una máquina que se poda. Se poda individualmente cada planta, de acuerdo a cada planta, a sus características, a lo que queremos de cada planta. Y así nos poda el Señor a nosotros todos, de a uno, no en masa. No es en serie que el Señor produce cristianos que den fruto, más fruto, mucho fruto. Es de a uno. Por eso yo no puedo mirar al hermano y compararme y decir, ¿por qué yo sufro tal problema en mi vida y él no? Porque el Señor me trata a mí diferente y a él diferente. Y lo que el Señor necesita podar en mí, quizás en él ya lo podó o lo va a podar. Pero su trato es individual y duele. Y el Señor se la va a arreglar para que a veces nos salgan las lágrimas a medianoche. Porque es lo que Él necesita de uno. Y duele. Pero usted puede estar totalmente seguro, segura de algo. Que la tijera la tiene Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios que Dios no le da la tijera a aquellos que no nos quieren, porque nos cortarían la cabeza. Porque hay gente que quiere el mal de ti, ¿sabías? Hay gente que quiere tu ruina, que te quiere ver mal, en desgracia. Y Dios no le va a dar la tijera nunca. Él tiene la tijera y Él sabe cuánto necesitamos de la poda y Él sabe hasta dónde nos va a podar, porque es lo que Él necesita. Y usted puede estar tranquilo, porque por la noche viene el llanto, dice la Biblia, pero por la mañana viene el gozo y viene la alegría. La primavera vendrá y usted va a florecer. Puede estar confiado en ese Señor. ¡Aleluya! A nuestro Señor. La poda duele. Pero también cuando el Señor nos poda, y posiblemente hay muchos de los que estamos aquí o nos están viendo o escuchando que están hoy pasando por un proceso de sufrimiento. Pueden estar seguros de algo también, que cuando el jardinero o nosotros queremos podar una planta en la casa, nunca estamos más cerca de la planta que cuando podamos la planta. ¿Se dio cuenta? Cuando usted riega una planta, usted no se acerca y empieza a acariciar y a hablar a la planta, o de cerca. Usted de lejos le tira el agua con la manguera, o un balde con agua, o no que sea, y riega la planta. Pero cuando nosotros tenemos que podar la planta, nunca es de lejos, siempre es de cerca. Con una mano se toca la rama, con la otra se corta. Dios nunca está más cerca de ti que cuando te poda. Cuando estás en dolor, en sufrimiento. Nuestra tendencia natural es pensar que Dios se olvidó de mí, Él se alejó, nadie me quiere, nadie me ama. Eso es lo que pensamos. Pero que a partir de hoy, cuando hay sufrimiento en la vida, que empecemos a pensar diferente. Que sepamos que en esos momentos de poda, nunca el jardinero, porque aquí dice el Señor, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el jardinero, el labrador, que recordemos que Él está más cerca de nosotros que nunca en la vida. Más cerca en la poda que cuando nos va bien. No lo olvide. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. El Señor está cerca, con un trato individual para cada uno. Ahora, cuando nos preguntamos y escuchamos acá que una rama no da fruto, que la corta, y la rama que da fruto la va a podar para que dé más fruto, nos preguntamos ¿qué es el fruto? Bueno, cuando pensamos o leemos en la Biblia de fruto, se nos viene a la mente posiblemente Gálatas capítulo 5. ¿Recuerdan algunos? El fruto del Espíritu Santo, que son todas las cualidades o algunas cualidades de Jesús que quiere reproducir en nuestro carácter. Amor, gozo, paz, paciencia. A algunos de ustedes el Señor sabe cómo los poda. Les puso un líder inaguantable para que aprenda la paciencia. Y puede ser un líder aquí en un ministerio, puede ser un líder en tu trabajo. Porque el Señor te tiene que podar con paciencia. A algunos de ustedes les dio un pastor inaguantable para que aprendan paciencia. A algunos pastores nos dio una congregación buena y hermosa. Estamos todos en la misma. Todos siendo podados, ¿sí?
A veces hay gente que mira a los que estamos parados acá y cree que el Señor a nosotros no nos poda. ¿Me quiere que le cuente? Le podría contar varias historias, algunos de ustedes saben. Y conozco a algunos de los músicos que a veces están aquí, conozco algunas de sus vidas. Hay poda. Conozco a algunos de los líderes de la iglesia. Hay poda. Lo que pasa es que cuando estamos acá no podemos estar llorando todos los domingos. Tenemos que estar con la mejor cara. No estoy hablando de ser hipócritas, pero tenemos que animar a la gente. El Señor nos poda a todos. ¿Qué es el fruto? Carácter del Señor, paciencia, dominio propio, dice Gálatas 5. Yo necesito paciencia. ¿Usted cómo está con eso? Codea al que está al lado y pregúntele, ¿cómo estás? ¿Me aguantas? ¿Tenés paciencia? Dele un codazo a ver si tiene dominio propio. Porque dominio propio y paciencia todos tenemos cuando la vida va bien, cuando hay problemas y estrés, se revela el carácter de cada uno. Yo necesito dominio propio. Cuando me aparto de la vid, entonces aparece quién soy en mi naturaleza adánica. Por eso tengo que estar siempre conectado, permaneciendo en Él, para que su fruto y su carácter se manifieste. Creo que todos nosotros tenemos cosas que queremos que nadie sepa. Y yo sé que está su cónyuge al lado suyo, o su hijo o su hija. Ese que está ahí también tiene cosas que no quiere que usted sepa. Las tenemos en un córner, en una esquina del closet, ¿verdad? Sea honesto, porque yo lo soy con usted. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que seguir permaneciendo en el Señor siempre, para que el Señor siga trabajando en nosotros y formando su carácter. Paciencia, dominio propio. Cuando leemos aquí en Juan 13, ¿recuerdan cuando el Señor le lavó los pies, enseñándoles el servicio? Ese es otro fruto, el servicio. Cuando el Señor habla aquí en Juan 17 del testimonio de un cristiano en el mundo, ese es otro fruto. Pero quizás para respondernos a la pregunta ¿qué es el fruto? Podemos leer aquí Juan 15:8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. O sea que todo lo que glorifica al Padre es un fruto. Todo lo que nosotros somos en nuestro carácter y hagamos que le agrada a Dios es un fruto. Ahora, acá hay una advertencia. No necesariamente el ministerio es un fruto. No necesariamente el activismo en una iglesia es un fruto. Y la otra cosa, el fruto nosotros no lo producimos porque somos ramas. Las ramas nunca producen una naranja. Las ramas llevan los nutrientes del tallo, del tronco, de las raíces al fruto. Las ramas no producen fruto, las ramas llevan fruto. Por eso acá dice el Señor, ustedes son las ramas para que lleven fruto. Entonces la clave para que nosotros llevemos fruto es permanecer en la vid. Que todo lo que hagamos y somos glorifique al Padre. Que Él esté contento con mi vida, con tu vida. Pero no cuando estás en la iglesia el domingo a la mañana. Ahí todos tenemos cara de día domingo. Que estés contento el Señor cuando estás solo con tu teléfono. No con tu cónyuge. Ahí también tenés cara de día domingo. De tarde, pero cara de día domingo. Solo con tu teléfono. Solo con tu computadora. Que todo lo que hagas y seas le agrade. Para eso, yo tengo que estar conectado a la vid. Porque si no, olvídese. Conectados, permanezcan en mí. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo llevamos fruto? Miren lo que dice Juan 15:4 y 5. Juan 15:4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. No puedes tener paciencia, no puedes ser buen estudiante, no puedes ser buen hijo, no puedes ser buen trabajador, no puedes ser buen ministro, no puedes ser buen músico, no puedes hacer nada separado del Señor. Escuche bien, cuando Jesús llamó a los discípulos, creo que fue Marcos o Lucas capítulo 3, no recuerdo,
El Señor no les dijo, los llamo para que entren al ministerio y prediquen y echen demonios. Jesús les dijo, les llamo para que estén conmigo. ¿Se da cuenta? Permanecer en Él. Porque podemos hacer el ministerio sin Cristo, pero va a durar poco y no va a haber frutos. Podemos intentar vivir la vida sin Cristo y Dios te va a dar un golpe para que le busques y te va a hacer doler. Es Él, no nosotros. Es Él. Y cuando estamos en Cristo y permaneciendo, que tiene que ver con relación. Permanecer es eso, en Él. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Orando, leyendo su palabra, como hacía Jesús con el Padre, meditando en Él, o sea, pensando en Él. Claro que hay momentos en el día que uno está trabajando y quizás ni se acuerda de Dios, pero cuando puede, vuelva a pensar en Él, o vuelva a pensar o a cantarle, alábele, adórele. Escuche un sermón, recuerde lo que leyó. Eso es conectados a Cristo. Como aquel comerciante que le gustaba engañar a los clientes en aquellas épocas cuando habían, todo era, ¿cómo se dice cuando uno compra azúcar, pero no viene en paquetes de media libra o una, sino en grandes bolsas y uno pedía a granel? Aquí también dice, bueno, ¿y yo para qué me preocupo si aquí se dice igual? A granel. Entonces el comerciante tenía su balanza y todo a granel. Venían a pedir y a comprar harina y azúcar, ¿no? 1 libra de azúcar, pero él siempre les daba menos porque engañaba a los clientes. Un día conocí a un vecino que era un cristiano, que era su inspiración para hacer las cosas bien. Y este señor le tomó una foto y puso la foto en su comercio detrás del mostrador. ¡Pac! Cuando venía un cliente a comprar 1 kilo o 1 libra, 1 kilo de azúcar o de harina, lo que fuere, y él estaba tentado a engañarle. Él miraba la foto y solo mirando la foto le inspiraba a ser honesto. Eso es permanecer, un ejemplo de permanecer. Cuando usted está tentado hoy a cortarse de la vida y hacer lo que quiere, recuérdese el sermón, recuerde a Cristo, medite en Él, ore, lea la Biblia, cante. Eso es permanecer en Él. Entonces eso le va a ayudar. Entonces cuando uno permanece en Cristo en todo momento, como Él dice allí en los versículos más adelante, que no voy a leer en el capítulo 15, Él permanecerá con nosotros siempre. Y su gozo estará con nosotros, porque dice aquí el versículo 11, miren ustedes Juan 15, 11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría. Entonces cuando el Señor nos poda, claro que duele, pero tendremos su gozo y su alegría. Y podremos seguir alabándole y adorándole y cantándole o aplaudiéndole porque uno permanece en Él y Él permanece en uno. Y tendremos su gozo y nadie nos va a tener que obligar a cantarle o a congregarnos cuando podemos porque estamos en Él. Y es Él el que nos impulsa. Cuando tenemos su gozo, Él estará con nosotros en la enfermedad. Cuando tú permaneces en Él, Él estará contigo en los tiempos de pérdida de tu vida. Cuando estás en Cristo y permaneces en Él, Él estará contigo en los tiempos de divorcio en tu vida. Él estará contigo en los tiempos cuando veas menos. Él estará contigo en los tiempos cuando el cabello se ponga gris. Él estará contigo cuando sea la 3ª semana del mes y no tengas dinero. Él estará contigo cuando el médico te diga cáncer. Él estará contigo cuando tengas que enterrar un hijo. Él estará contigo cuando pierdas el trabajo. Él estará contigo cuando te vaya mal en el colegio. Él estará contigo en todo momento, cuando tus amigos se alejen de ti. Él estará contigo cuando el viento sopla en tu vida en contra. Él estará contigo cuando no sepas qué decisión tomar. Él estará contigo en cualquier momento. ¿Por qué? Porque uno está en la vid y la vid está en uno y su gozo en nosotros siempre. Amén. Aleluya a nuestro Señor. Yo soy la vid verdadera. Permanezcan en mí. Yo soy el que estaba, el que está y el que estará siempre. Él es el autodirigido, el autosuficiente, el autoeterno a quien alabamos y adoramos. Que Él siempre sea tu pan, tu luz, tu buen pastor, tu puerta, tu camino, tu verdad y tu vida, tu resurrección y tu vid verdadera hoy y siempre. Amén. Y entonces, como dice el Salmo 92, 14, aún en la vejez darán fruto. Amén. Póngase en pie, vamos a orar.
Oh Señor, háblanos, Señor. Toca nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Aunque hayan pérdidas, problemas, dificultades, aunque la tijera de la poda esté haciendo estragos y nos haga sufrir y nos haga sacar las lágrimas a medianoche. Ayúdanos a recordar que tú tienes la tijera, ninguna persona la tiene. Ayúdanos a recordar que eres un Dios bueno, que aunque por la noche dure el llanto, por la mañana viene el gozo y la primavera y la alegría. Ayúdanos a recordar que en el tiempo de la poda tú estás más cerca de nosotros que cuando las cosas están bien. Ayúdanos a recordar que eres un Dios bueno, un labrador bueno, que harás que las cosas sean para bien. Y que aunque hayan sufrimiento, tú has prometido que vamos a dar fruto, como dice el Salmo 1, en su tiempo reverdeceremos y daremos fruto para tu gloria. Señor, fortalécenos, fortalece a los hermanos que están en plena poda. Y ayuda a los que están floreciendo a permanecer en ti, que no se olviden que la salud y el dinero viene de ti, no de sus habilidades, no de sus talentos, no de su inteligencia. Tú eres el dador de lo bueno. Señor, ayúdanos, porque cuando hay poda, la vida duele. Y a veces es un tiempo largo de sufrimiento. Pero ayúdanos a esperar en ti, a depender de ti y a seguir siéndote fiel. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén.